museos de allá. Pero Figari realmente yo creo que es un artista rioplatense, porque su obra mayor como pintor la hizo allá, justamente a raíz de sus decepciones como pedagogo. Es decir, sus polémicas y sus decepciones en Uruguay lo llevaron justamente a la Argentina, ¿no? Donde además lo entendieron, que eso es lo más importante, ¿no? Aquí no lo habían entendido mucho, vamos a decir la verdad, ¿no? Un típico representante de lo que llamaríamos la filosofía del progreso del siglo XIX, ¿no? La filosofía de Spencer, los filósofos ingleses, del empuje de la sociedad industrial de la época, y todo, un hablador. Tuvo su formación como abogado, su etapa de defensor de oficio, el famoso caso Almeida, que lo proyecta, digamos, como penalista. Y todo esto va encajando en su visión, digamos, antropológica, ¿no? En el fondo, el pensamiento de él es lo que hoy, así lo llama Ardao, una antropología filosófica. Es decir, él tiene una visión del hombre en el mundo. Por supuesto es un hombre de la evolución, ¿no? Es un darwinista, ¿no? Por eso mismo, si ustedes ven, su pintura refleja justamente esa concepción del mundo. Son arquetipos humanos que él pinta, ¿no? Empieza pintando piedras acá en Malvin, a las cuales les da acentos psicológicos, ¿no? Todo de él también está muy imbuido de las ideas psicológicas de la época, ¿no? Entonces por eso pone esas piedras que él pintaba ahí, y le pone la tenacidad, la obstinación, ¿no? Las imagina, digamos, con una personalidad propia. Y cuento estas cosas porque todo responde en definitiva a esa misma visión, a la cual responden también sus ideas pedagógicas. Él ya tempranamente, cuando entra como diputado, hace un proyecto de Escuela de Bellas Artes. Su tesis dice: el adelanto de todas las industrias nos demuestra que la inteligencia humana es tanto más poderosa para la producción que la fuerza de la naturaleza, ¿no? El típico hombre del progreso. La naturaleza, tempranamente, cuando él habla de las bellas artes, él ya no está hablando del concepto clásico de bellas artes, ¿no? Que es el de la gran concepción, sino que para él el arte es todo lo que produce el hombre, ¿no? Que es lo que hoy en la antropología moderna le llamamos la cultura, es decir, todos los productos que genera la actividad humana y que configuran sus hábitos de comportamiento, sus valores, su modo de producir, ¿no? O sea que en él, como digo, ya tempranamente hay esa visión muy común, digamos, a lo que podríamos llamar el positivismo de la época, ¿no? Aunque luego veremos que él también de positivismo se separa en algunas cosas, ¿no? Porque él, como penalista, ustedes ya hablaron, él, por ejemplo, es contrario a la pena de muerte y hace toda la campaña en contra de la pena de muerte. Los positivistas eran partidarios de la pena de muerte. Hace un informe en la Cámara, dice: ¿cree vuestra comisión que es oportuno agregar un nuevo centro de instrucción a los ya existentes, encargado de propagar la enseñanza artística, y muy especialmente, siempre hablando del proyecto ese, y cuando se dedica a difundir sus formas de aplicación a la industria? Él le llama industria en realidad a todo lo que es construcción. Es seguramente una antropología filosófica, ¿no? ¿Verdad? Y él por eso distingue el arte, la estética y el ideal, ¿no? Decía, no confundamos arte y estética. Por eso él dice una institución encargada de propagar la enseñanza artística, y muy especialmente cuando se dedica a difundir sus formas de aplicación a la industria. Este complemento a la obra de la institución pública refluirá en bien de las clases menesterosas, abriéndoles campo para desarrollar su acción en la multiplicidad infinita de las manifestaciones de esa rama de conocimiento, y preparará a la vez el medio para el cultivo del arte. Y dice: no, Pepe, no, para mí eso no es lo que tenemos que hacer. Le dice: ¿qué hacemos?
Dice, imaginémonos que lo hacemos y que nos va muy bien. Dice, terminamos y tenemos unos cuantos pichones de Leonardo, unos cuantos pichones de Miguel Ángel, y acá en Montevideo le ofrecemos una higuera para que se cuelgue, ¿no? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos suerte y logramos esos fenómenos, ¿qué hacemos con ellos? No es lo que yo pienso. Yo pienso en talleres de otra dimensión y el arte en otra dimensión. Quiere decir que ahí hay, digamos, una diferencia en la concepción clásica. Es decir, que él cuestiona totalmente la concepción porque decía, esto están haciendo obreros hábiles y no es el tema de formar obreros hábiles. Por eso es que después él chocará tanto. Por eso después él chocará. Y además hay que entenderlo. Era un carácter peculiar, ¿no? Hizo política, pero tenía poco de política, ¿no? De político. Era muy convencido de lo que hacía y chocaba y así fue en todas sus cosas. Lo fue como penalista, lo fue como periodista, lo fue como político, lo fue como todo. Y él ahí, lo que él pretende justamente es eso, es desarrollar la creatividad, generar un diseño propio, usar las materias primas propias, la paja, el cáñamo, la paja brava, la madera desde ya, bueno, y hablemos del hierro y todas esas otras capacidades. Y desarrollar fundamentalmente un diseño propio, ¿no? Entonces ahí vienen justamente los famosos mueblecitos de él que ustedes habrán visto alguna vez, el famoso, el rústico polifuncional, estaba pensado para la vivienda rural, es decir, con todos los elementos para que el chico pudiera hacer los deberes, que pudieran comer. Fundamentalmente él, digamos, enfrenta lo que era el incipiente fenómeno de las burocracias del Estado, siempre en nombre de la conciencia productiva, siempre en nombre de la conciencia productiva. Por eso él, una de sus batallas era el proletariado intelectual. Dice, es indispensable llenar la necesidad primordial de producir riqueza, que es angular en la sociedad. ¿Qué puede hacer el teórico que no sea enrolarse en la fila de los burócratas o en la de los intermediarios, que viven sirviendo de algún modo, es verdad, pero siempre a expensas del productor? ¿Qué puede producir el que jamás ejercitó su ingenio en el sentido de transformar y utilizar riquezas naturales? De esta laguna deriva la empleomanía, con sus tentáculos insaciables y las diversas formas del proletariado intelectual. Somos nosotros, más o menos, el proletariado intelectual, ¿no? El proletariado aún en su versión un poco más moderna, ¿no? Ya todo antiguo. Los industriales chocan porque sienten que había un adversario, por eso en algún diario a esto le llamaron la guerra de los muebleros, ¿no? Porque eran los muebleros, los industriales, que eran muy importantes entonces, que sentían que estaba apareciendo una especie de competidor y que el Estado estaba produciendo muebles y entonces seguro él les decía, yo no le voy a producir obreros a ustedes, les voy a producir productores hábiles, muchos serán empresarios, muchos serán pequeños empresarios, van a ser creadores, van a ser esto. Entonces ahí viene la batalla con eso. Por el otro lado, digamos, los de una concepción más humanística, aún gente avanzada, ¿no? Como era el propio Valle, pensaba que lo de él era demasiado concreto, demasiado industrial, demasiado técnico. Hacemos madera, hacemos esto. Entonces, por eso él dice, las iniciativas del alumno quedaban así por completo ahogadas. Sus facultades superiores por inútiles, quedaban entumecidas a poco andar, y su propio aspecto tomaba el aire macilento de un reflejo de las paredes grises enmohecidas del taller. Los alumnos no pensaban, según me decía un antiguo empleado de la escuela, apenas suprimía el régimen de los ejercicios radicalmente y de un solo golpe. Los ejercicios realizó ejercicio mecánico, ¿no?
Y de un solo golpe parecía que la institución se venía abajo. Para que la escuela responda a su finalidad nacional, debe considerársela no como un paréntesis en la vida, sino como la vida misma, conducida de un modo ideal. Es una carta abierta. Dice, carta abierta a los presidentes latinoamericanos. Y hemos recordado los 100 años de su final. Y está terminando la guerra. Las grandes potencias van a salir del esfuerzo bélico y van a venir en busca de nuestras materias primas. Y entonces usa un concepto que es el título. Dice, o nos industrializamos o nos industrializan. Redentivo posible. Él decía, hay que trabajar pensando y hay que pensar trabajando. Las piedras, pero luego pinta arquetipos humanos. Entonces son los negros, los indios, los gauchos, los señores en sus salones. Es decir, esas son todos propios de esa concepción, digamos, evolucionista de la sociedad. Y el desafío que nos propone es ese, el de cómo hacemos para justamente lograr esa formación integral que nos permite equilibrar lo que hoy llamaríamos en realidad las ciencias y las humanidades, la capacidad productiva y la capacidad de pensamiento, la independencia del criterio, asociada también a una vida práctica a la cual tenemos que tratar de llegar para vivir más y para vivir mejor. Y eso es un desafío que sigue abierto en la medida en que sigue abriéndose a las dos fronteras. Romper, parche y madera, madera. Dale a las lonjas, moreno, que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez.